Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a hablar de este pececillo. Este pececillo es uno de los más conocidos en el acuarismo marino y durante mucho tiempo fue uno que todos teníamos que tener en nuestro acuario. Y digo fue porque de repente pasó algo raro y el precio se fue de ser de los más baratos y más accesibles para tener a uno de los más caros y deseables y que dan un poco de estatus porque son caros. Pero la verdad es que es un pez muy bonito. ¿De quién estamos hablando? Del Zebrasoma flavescens, pez cirujano amarillo. Aquí no hay pierde, es un pez amarillo, no tiene ninguna duda. Es un clásico zebrasoma con la nariz más picuda, las aletas largas y la forma clásica del zebrasoma. Es un pez que generalmente puede vivir solo o hasta en cardúmenes. En acuarios grandes puede vivir en cardúmenes bastante bien. En acuarios no tan grandes es mejor tener uno porque pudieran pelear un poco. Y no tan grandes, estamos hablando de acuarios de 400 litros o menos, uno solo. En acuarios de 400 litros o más podríamos tener más de uno. Que hay una forma medio extraña, miren, esta es una coloración rara. Y los juveniles son así como un poquito más triangulares todavía. Se ve más el triangulito. Aquí dice que puede medir hasta 15 centímetros, pero en realidad pueden llegar hasta 25, hasta 30 centímetros. Hemos visto algunos bastante grandes. Y aquí habla de 150 litros, pero también eso es pequeño. Durante años, les digo, ese fue uno de los peces más comunes en el acuarismo marino. Todos teníamos muchos. Siempre había forma de tener varios especímenes en los acuarios. Era mucho más barato que cualquiera de estos peces que vean, menos las damiselas. Y bueno, la Wikipedia nos dice que este es el Zebrasoma flavescens, pero ¿por qué lo saqué? Por esto. Su estado de conservación se considera no amenazado. Por ahí hubo un problema en Hawái, que es de donde venían inicialmente, donde se suspendió la pesca de estos animales. Y entonces la gente pensaba que estaban en peligro de extinción. No, al final no están en peligro de extinción. Este pez viene de toda esta zona del Océano Pacífico, no solamente de Hawái, viene hasta de China. Y en todas esas zonas es muy abundante, inclusive en Hawái también lo es. Lo que pasa es que en Hawái es donde mejor se pescaban, porque no se usaba el cianuro, no se lastimaba a los peces, entonces se mandaban peces muy sanos siempre. Aquí los vemos en libertad. En libertad pueden vivir en grupos grandes, o a veces en parejas, pero lo más común es verlos en grupos grandes como este. Obviamente entre las zonas rocosas, buscando algas, que es lo que se alimentan principalmente. Y este es un grupo grande de cirujanos amarillos. Es muy fácil saber que son cirujanos amarillos porque el color es clásico de ellos. Aunque ahorita más adelante vamos a ver cómo te pueden querer engañar o cómo la gente luego engaña con vender cirujanos amarillos que no son Zebrasoma flavescens. Ahorita vamos a ver un poquito de eso más adelante. Acuérdense, la forma clásica del Zebrasoma flavescens es esta que tenemos aquí. Ese es un cirujano amarillo. Inclusive los pedúnculos de que lo hacen cirujano, lo que está en la base de la cola, que son blancos, por eso se llaman cirujanos, porque son como unos escalpelos, como unos bisturís. Son muy claros en el cirujano amarillo, son muy fáciles de ver. Y así era como los veíamos antes, eran grandes cantidades en los acuarios. Ibas a un acuario y siempre había muchísimos. Eran más baratos casi que cualquier otro pez de los que están ahí, solo las damiselas son más baratas. Pero eran muy baratos, era muy fácil conseguirlos y no teníamos problema en tener varios en los acuarios. Y además, como son muy resistentes, pues eran peces que comprabas uno y te los echabas 15, 20 años, o sea, sin ningún problema. Son peces que aguantan muchísimo. Pero, gracias a eso que les platico de la veda en Hawái, empezó a haber problemas y Hawái suspendió la exportación de los cirujanos amarillos. Cuando eso pasó, los otros países no estaban preparados para capturar cirujanos amarillos y entonces dejó de haber cirujanos amarillos en el mercado. Y el precio se fue hasta los cielos. Es uno de los peces ahorita que yo consideraría caros, bastante caros, para un pez marino. Y más que estábamos acostumbrados a algo muy fácil, muy barato, ¿no? Es uno de los peces más populares del acuarismo marino. Todos sabemos quién es un cirujano amarillo, todos los hemos visto y luego lo reconoces. En acuarios públicos como este, que acuérdense que este es Dubái,
pues tienen muchísimos, porque ellos tienen mucho dinero, entonces no tienen problema. Y lo más probable es que estos sean criados en cautiverio. También hablaremos un poco más adelante de la cría en cautiverio de estos pececillos. Entonces lo más probable es que estos sean criados en cautiverio, lo cual es muy, muy interesante, porque entonces ya dejaríamos de capturar la especie. Lo que pasa es que todavía la cría en cautiverio es difícil. No es que sea difícil hacerlo, sino difícil producir millones y millones de peces, que es lo que necesitaría el mercado mundial. Y todavía no se puede. Aquí habla de la forma del pez y que llegan a medir hasta 25 centímetros de largo. En casi todos los acuarios que vamos, públicos, hay cirujanos amarillos. Muchos de estos seguro tienen muchos años ahí y probablemente sean todavía de captura. Estos están en el acuario Imbursa, en la Ciudad de México, y estos casi seguro son de captura. Se alimentan principalmente de plancton, de algas, son cirujanos, son herbívoros. Puede comer de todo, pero sí se alimentan principalmente de algas. Son bastante sociables con otras especies, no tienen ningún problema en estar con otras especies. Pueden vivir con payasos, con damiselas, con ángeles, en arrecifes, porque no se comen a los corales, son herbívoros. Entonces son bastante polifacéticos en cuanto a su mantenimiento. Cuando hay más de uno en un acuario, sí a veces pelean un poco, sobre todo si nada más hay dos y si son dos machos. No es tan fácil saber si son machos, bueno, sabemos porque se pelean, pero no es tan fácil saber realmente si son machos. Pero mejor un grupo grande si tienes un acuario lo suficientemente grande para ellos. Y actualmente mucho dinero porque son bastante caros. Ahorita vamos a ver también los precios actuales, más o menos en México. E inclusive por ahí tengo algunos disponibles, entonces también podemos ahorita enseñarle los disponibles. La verdad es que esta es una forma fácil de alimentarlos, ponerles alga nori y se la comen, pero con singular alegría. Esa es una forma de alimentarlos en cautiverio. Como platicamos, ya ahora la mayoría son criados en cautiverio, entonces al final del día ya están muy acostumbrados a comer alimento seco, alimentos congelados, el alga esta que les ponen así. Entonces al final ahorita sí es bastante fácil alimentarlos. Cuando eran de captura, pues a veces costaba un poquito de trabajo, como siempre, acostumbrarlos a el alimento en cautiverio. Pero ahora cada vez es más sencillo esta alimentación de los peces porque son criados en cautiverio. También están acostumbrados a estar un poquito más amontonados y entonces puede que se peleen menos. Teniendo varios, no habría menos problemas de este tipo. Vamos a ver un poquitín algunas imágenes de cría en cautiverio de ellos. Como les decía, este es uno de los peces que son criados ya en cautiverio. Hay algunas empresas que lo están haciendo. Y miren, la verdad es que ya es impresionante ver tanques llenos de bebés de cirujanos amarillos. Nacen nada amarillos, se van poniendo más amarillos conforme crecen. Y dicen que los criados en cautiverio no tienen el color amarillo de los capturados, pero ahora cada vez lo están recuperando más. Cada vez se ve mejor coloración en los criados. Y estos son los que tenemos nosotros disponibles por si alguien quiere un cirujano amarillo. No son baratos, pero eso es lo que hay ahora disponible. Y hablando de baratos, si consiguen cirujanos amarillos baratos como este no es un cirujano amarillo. Este es un juvenil de un cirujano azul del Atlántico. Acuérdense que son diferentes la forma y obviamente aquel es mucho más barato. Y la otra que también venden más barato es este cirujano amarillo filipino, que le llaman. Este es un cirujano amarillo, este es un cirujano chocolate juvenil, por eso es amarillo, pero se va a poner chocolate cuando sea adulto. Entonces ese precio es un precio de un cirujano que no es un cirujano amarillo. Los cirujanos amarillos actuales andan arriba de los 6,000 pesos aproximadamente. De repente podrá llegar a alguno más barato, pero el precio actual es arriba de los 6,000 pesos. Si consiguen un cirujano amarillo en 2,000, 2,500, 1,500, 1,000, eso no es un cirujano amarillo o no es un Zebrasoma flavescens. Si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.